el presidente Putin, una vez más, mostró primero un conocimiento de la realidad cubana, de los retos y desafíos que enfrentamos, mostró una enorme sensibilidad por la situación cubana, yo diría que un compromiso con el tema Cuba, y mostró disposición para continuar apoyando. Un saludo para todos los que se conectan con este espacio informativo a nuestra población, ya sea por las redes, por la televisión, por la radio o a través de internet. Hoy desde la presidencia no ocupa su espacio habitual. Estamos realizando este programa desde el vuelo que nos conduce de regreso a la patria después de haber participado en jornadas intensas de trabajo en la Federación de Rusia. Hemos conocido, nos lo han planteado miembros de nuestra delegación, que en las redes sociales se comienza ya a especular por las plataformas tóxicas contra la revolución los motivos de este viaje, se empieza a especular sobre la significación de este viaje, y precisamente no para responder a los que intoxican, sino para informar a nuestro pueblo. Vamos a hablar sobre los objetivos, las misiones que perseguimos con la realización de esta visita a la Federación de Rusia. En primer lugar, ha sido un viaje indudablemente de hechos muy significativos y de momentos que tienen que ver con aniversario. Llegamos a Moscú precisamente el día en que el presidente Putin estaba haciendo toma de posesión de su cargo al ser reelegido en unas elecciones donde mayoritariamente se apoyó su distinción como presidente. Por otra parte, hemos estado participando en el Consejo Supremo de la Comisión Económica Euroasiática, de la que somos miembros observadores por primera vez de manera presencial. Por una invitación del presidente Putin también participamos hoy, tuvimos el honor de participar en las conmemoraciones por el Día de la Victoria, y en tercer lugar sostener un importante encuentro con el presidente Putin y con un grupo de dirigentes de la Federación de Rusia, donde abordamos diferentes temas sobre la actualidad global, sobre la actualidad en la Federación de Rusia, sobre nuestras relaciones bilaterales y, por supuesto, sobre las problemáticas actuales que vivimos en nuestro país. Para comentar sobre estos temas, para esclarecer los objetivos de esta visita, para hablar también de los saldos y los aprendizajes que nos da esta visita, queremos compartir este espacio de hoy con nuestro canciller, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a quien agradecemos por en medio de lo incómoda que es esta situación de estar haciendo un programa, que estamos tratando de romper las leyes del movimiento de un avión. Vamos a estar en este espacio improvisado hablando sobre estos temas. Yo creo, Bruno, que en primer lugar sería muy interesante explicar qué significación tiene para Cuba haber participado en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática, y además abordar lo que significa estar como Estado observador en la Unión Euroasiática desde la perspectiva, la visión del gobierno cubano. Sí, muy honrado, presidente, muchas gracias. Yo siento por los resultados que este viaje ha sido trascendente, indispensable. La Unión Económica Euroasiática, que es un mecanismo de integración de un grupo de países euroasiáticos, con la única excepción de Cuba, que viene de nuestra región, significa oportunidades de complementariedad, de cooperación, de búsqueda de mecanismos que hagan más competitivas nuestras economías, que permitan avanzar proyectos en función del bienestar y del desarrollo de nuestros pueblos. Su participación por primera vez de manera presencial en el máximo órgano de la Unión ha sido muy significativa. Se presenta oportunidades a nuestra economía, por ejemplo, en el ámbito del registro de medicamentos, productos
biofarmacéuticos, biotecnológicos, abre oportunidades de mercado a nuestras exportaciones, permitiría hacer importaciones a Cuba en ámbitos tan diversos como el energético, el alimentario, de manera que, habiendo además afinidad, porque es una agrupación que se propone un desarrollo autónomo en función de los intereses de nuestros pueblos, fuera de los mecanismos de dominación del sistema internacional controlado por el dólar, permite no solo ya hacer balance de lo hecho en estos años, que ha sido positivo, sino sobre todo concretar un potencial por desarrollar que puede ser importante para nuestra economía y para garantizar un nivel de vida superior a nuestro pueblo. En la celebración de este consejo, para mí hubo un grupo de elementos, digamos, significativos. Uno de ellos es que estábamos conmemorando dentro del evento 2 aniversarios. Ese día se conmemoraba el 64 aniversario del establecimiento de relaciones entre la Unión Soviética y Cuba. Y hoy la relación que tenemos con la Federación Rusa es precisamente una continuidad de esa relación. Y por otra parte se estaba conmemorando el 10º aniversario de la Constitución de la Unión Euroasiática. Cuando en un encuentro privado que tuvimos con los líderes de los países miembros de la Unión Euroasiática, y yo les comentaba que para nosotros constituía una motivación adicional estar presentes el día que se estaba conmemorando el 64 aniversario de las relaciones, del establecimiento de relaciones con la Unión Soviética, yo creo de manera muy sabia y sentida, el presidente Lukashenko de Belarus dijo, bueno, todos los que estamos aquí formamos parte de ese aniversario, porque todos somos repúblicas de la Unión Soviética. Yo creo que fue una deferencia y además puso muy buen tono en aquel ambiente en el que estábamos conversando. Y para nosotros también significó la posibilidad, porque los últimos encuentros supremos habíamos participado siempre de manera virtual en los años de COVID. En este que vinimos es la primera vez que conocemos personalmente a algunos líderes de estos países que no habíamos tenido ocasión de hacerlo en otra oportunidad, y realmente mostraron un respeto, una calidez hacia Cuba, y también de esos encuentros hoy se proyectan nuevas relaciones. Hay países que tenían embajadores concurrentes en Cuba y este encuentro ya se han planteado de inmediato abrir las embajadas. En el campo de la biotecnología que tú explicabas hay mucho interés y yo creo que se abren perspectivas nuevas, y por otra parte se puede dar continuidad a negociaciones que ya en este orden de cosas se habían hecho. Y por supuesto está la invitación para que muchos de estos líderes visiten nuestro país y nos conozcan más de cerca, y por lo tanto sean más factibles y más viables el fortalecimiento de relaciones también económico-comerciales con la Unión Euroasiática, que nos abre también un espacio de complementariedad, una posibilidad también de desarrollo. El otro momento importante de esta gira, Bruno, ha sido la participación en algo tan emotivo como el 79 aniversario del Día de la Victoria. Desde tu visión de ser miembro de la delegación cubana que participó en ese acto, desde la visión de conocer cómo llegamos a participar en ese acto y lo que vivimos en la mañana de hoy en ese acto, quisiera conocer tus impresiones. Sí, yo guardo la emoción de haber participado en el 70 aniversario hace años ya, acompañando al general de ejército Raúl Castro Ruz. El acto de hoy, bajo frío, incluso bajo momentos de nevada, resultó muy significativo para mí por el fervor de los participantes, de no solo las tropas que desfilaron, etcétera, sino de la mezcla de delegaciones extranjeras, de veteranos y de jóvenes también rusos asistentes al evento. Y en momentos en que proliferan tendencias neofascistas, se impone una guerra imperialista desde Estados Unidos y la OTAN a Rusia, se aplican herramientas de dominación que generan focos de conflicto en todo el mundo,
se comete un genocidio con impunidad ante los grandes medios de comunicación o aliados de Estados Unidos en Palestina, en particular en Gaza, cuando Estados Unidos ha endurecido el bloqueo contra Cuba, acaba de anunciar medidas adicionales xenófobas, racistas, represivas contra los migrantes, incluso en relación con los migrantes de la América Latina y el Caribe. Y es un sistema internacional en crisis. Asistimos a una crisis multidimensional entre el norte y el sur, entre la concentración de la riqueza, la polarización. Una crisis que abre más las brechas entre ricos y pobres. Las ahonda. Una crisis ambiental y una crisis también política y moral. Un orden internacional que Estados Unidos trata de llevar otra vez al unipolarismo, que es una tendencia ya superada por la historia, y eso abre grandes focos de conflicto. Entonces yo siento que su presencia, la presencia de Cuba en usted, significa una postura indispensable, que tiene que ver con las tradiciones y principios de la política exterior de la Revolución Cubana, que tiene que ver con nuestra realidad de enfrentamiento a la asfixia del bloqueo recrudecido, al intento de aislar a la Revolución Cubana y desestabilizar al país, y yo siento que fue muy reconocido. En cualquier circunstancia, acudir a este desfile junto a un país amigo, aliado, una importante contraparte en las relaciones políticas y también económico-comerciales, era necesario, pero en este momento crucial de la humanidad, a mí me parece que fue particularmente importante. Creo que para los miembros de la delegación cubana, y sobre todo entre los miembros, personas como nosotros, que somos de una generación que nació en la revolución, que creció viendo aquel desempeño de la Unión Soviética, aquellos desfiles en la Plaza Roja, marcó algo memorable y entrañable en nuestras vidas. A mí me pasaron muchas imágenes y recuerdos por la mente mientras estaba en el desfile, la presencia de Fidel en esa plaza, en determinadas ocasiones, la presencia también del general de ejército, y lo otro es la vigencia, que es un acto de conmemoración, en esta ocasión del 79 aniversario del Día de la Victoria, o lo que significó la victoria sobre el fascismo, y donde indudablemente el protagonista fundamental fue el Ejército Rojo, y el pueblo soviético tiene una enorme importancia conceptual y de reafirmación política, ideológica, en los momentos actuales. Porque ahora se está tratando de reconstruir la historia. Se están tratando, como parte de toda esa política hegemónica, de fracturar la historia y poner como protagonistas a los que no fueron protagonistas. Se trata de olvidar el papel que jugó el pueblo soviético y el Ejército Rojo en aquella contienda, que es realmente inconmensurable por la magnitud que tuvo, y se niega lo que significó en la victoria del fascismo, como emergen ahora, como tú planteabas, fuerzas ultraconservadoras y neofascistas, y la vemos y las apreciamos sobre todo en países europeos, aunque también hay manifestaciones de esto en los Estados Unidos. Yo creo que ver esa reafirmación en estos momentos hace pensar, hace reflexionar sobre la vigencia, sobre las cosas que hay que evitar que se repitan en el mundo, y yo creo que también de alguna manera es reafirmación de ideas, de sentimientos y de los temas que tenemos que preservar para lograr la construcción más temprano que tarde de ese mundo mejor que necesitamos, que es posible, como nos convocó Fidel, sobre la base de que hay un orden económico internacional más justo, más inclusivo, más equitativo, y donde no tengan cabida esas ideas ultraconservadoras y neofascistas. Y yo creo que un último punto de vista tuyo que podía ayudar mucho a la comprensión total de lo que ha significado esta visita rápida, corta, intensa, pero yo diría que también necesaria,
es cuando, posterior a la participación en el acto por el 79 aniversario del Día de la Victoria, tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y además con una parte del gabinete de gobierno, donde tuvimos un tema de una agenda bilateral amplio. Tus puntos de vista sobre esto y el resultado que tú crees que emana de ese encuentro, y en sentido general, ya que pudieras hablar de los resultados de toda la gira que hemos realizado. Yo sentí que su presencia, la presencia de Cuba, fue muy reconocida por los colegas rusos, en particular por el presidente Putin y por otros dirigentes, que lo acogieron con una gran calidez, con una gran solidaridad, con una gran comprensión de las difíciles circunstancias por las que pasa nuestra economía frente a la acometida del bloqueo y del imperialismo estadounidense. Yo creo que fue agradecida también su presencia como una muestra de solidaridad. Rusia es un gran país que históricamente, desde la Unión Soviética y ahora, siempre ha estado al lado de Cuba, que hace una contribución importante a la construcción de un nuevo orden internacional, que ha apoyado la lucha contra el bloqueo de una manera decidida y firme, al igual que la denuncia de la presencia de Cuba en la lista de los supuestos patrocinadores del terrorismo, no solo en su discurso, sino en la relación económica entre Rusia y Cuba, que es significativa, es muy importante. Rusia es un gran proveedor de combustible, es un proveedor importante de trigo, de fertilizantes. De hecho, ha suministrado fertilizantes que tienen mucho que ver con la producción de alimentos. Hay un programa a corto, medio y largo plazo que ofrece oportunidades a nuestra economía y que al mismo tiempo reporta beneficios a la economía rusa. Cuba es una puerta hacia la América Latina y el Caribe, y los encuentros yo creo que han sido muy sustantivos. Esta visita particularmente corta y particularmente intensa. Claro que se vieron los discursos en la Unión Económica Euroasiática y algunos reportes de la prensa del encuentro con el presidente Putin y su gabinete, pero es una visita en la que ha habido oportunidad de que los presidentes conversen entre sí, traten diversos temas, dediquen una serie de horas de trabajo que no siempre lo facilitan los encuentros de esta naturaleza. Rusia es un país cercano, es un gran socio económico en el ámbito energético, en el ámbito alimentario, en el ámbito de insumos y equipamiento para la producción de alimentos. Tenemos más de 300 jóvenes becarios en Rusia, que es un muy importante emisor de turismo hacia nuestro país. De manera que en las circunstancias complicadas por las que pasa nuestra economía, que necesita precisamente encontrar nichos e intercambios mutuamente ventajosos en estas esferas, la posibilidad de gestionar más directamente el estado y el potencial de la relación económica bilateral resulta indispensable. Y yo siento que ha encontrado nuestro país una gran comprensión y una gran disposición en la parte rusa. Yo creo, Bruno, que eso es un primer elemento que hay que significar. Yo creo que Putin, el presidente Putin, una vez más mostró primero un conocimiento de la realidad cubana, de los retos y desafíos que enfrentamos, mostró una enorme sensibilidad por la situación cubana, yo diría que un compromiso con el tema Cuba, y mostró disposición para continuar apoyando. Yo creo que aquí tenemos que partir de toda una historia de cooperación, de colaboración, y no podemos olvidar la manera en que Rusia nos ayudó
en los momentos más complejos de la COVID, cuando tuvimos la crisis con el oxígeno medicinal por la rotura de la planta. Rusia mandó a tiempo completo un avión para Cuba, que había veces quedaba en un mismo día 2 vuelos en el área del Caribe y Latinoamérica para poder transportar el oxígeno que podíamos adquirir en países que nos apoyaron. Pero también entró con la donación de plantas de oxígeno que se montaban en muy poco tiempo y que contribuyeron a incrementar la producción de oxígeno en aquel momento y que hoy forman parte ya de toda la infraestructura que tenemos, que nos da una cobertura importante en este recurso que es vital en el sistema de salud. Y yo creo que aquí se abordaron varias cosas. En primer lugar, se abordó la manera en que hemos ido avanzando en un grupo de proyectos. Hay que decir que en estos momentos nosotros tenemos más de 6 proyectos de negocio que están en funcionamiento con la Federación de Rusia, o sea, con el empresariado ruso. Por otra parte, hay 4 nuevos proyectos que se han aprobado recientemente y que ahora se van a comenzar a implementar. Y hay 5 proyectos más que se han presentado recientemente y sobre los cuales estamos haciendo las valoraciones conjuntas para concluir con su aprobación. Y están precisamente insertados en estas prioridades que tenemos como país: sistema energético y sistema alimentario, sistema de proyectos que ayuden a la soberanía alimentaria de Cuba. Y aquí se habló de esos avances, se habló también de algunas dificultades para avanzar más rápido, se planteó cómo podíamos avanzar más rápido, son cosas que atenderemos de inmediato al regreso a nuestro país, y por otra parte, qué cosas nuevas se pueden hacer para, en la emergencia que tenemos en nuestro país, ayudar a paliar la situación energética y también la situación con los alimentos. Yo creo que eso da una confianza y da un resultado muy positivo en materia de colaboración, en materia de relaciones, pero también para la vida de nuestro pueblo dentro de tantas durezas que tiene que enfrentar cotidianamente por los efectos del bloqueo. Bueno, yo creo que hemos hablado de manera muy rápida de por qué fuimos, por qué teníamos que ir, a qué fuimos y cuáles han sido los resultados de estos encuentros en la Federación de Rusia. Sobre esto, una vez más, hemos informado a nuestro pueblo, y sobre otros temas de nuestro vivir diario estaremos conversando y estaremos informando en la próxima edición de Desde la Presidencia. Muchas gracias, Canciller Bruno, por estar con nosotros. Gracias, presidente.